Palmira TV. Palmira TV presenta. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a esto que se llama Palmira Vende, quien les habla Francisco García Titán Caracol. Hoy tenemos acá un invitado muy especial, es Ricardo Morales, que nos visita. Vamos a estar conversando de un tema bien interesante. Vamos a dejar que sea él que nos diga de qué trata ese tema. Bienvenido, gracias por estar hoy aquí. Gracias, Francisco, a ti y a toda esa audiencia maravillosa que tienes en tu canal, que sé que son cientos de miles de seguidores que siempre están pendientes de lo que tú tienes en tus páginas y los videos que haces para toda esa gente que siempre está pendiente de ti, toda esa hermosa audiencia que tienes. Gracias, Ricardo. Pues hoy vamos a estar hablando de lo que es el hombre transgénico. Transgénico, así es. es. Porque la palabra da como para confundirse, ¿no? Sí, señor. Uno pensaría que estamos hablando de otra cosa. Así es, así es. El hombre transgénico, ¿de qué se trata? ¿Por qué ese tema? ¿Por qué ese tema? Desde hace aproximadamente 30 años ya hemos escuchado hablar o ya se viene haciendo efectivo lo que es la parte de las semillas transgénicas o los frutos transgénicos, los productos transgénicos y todo lo que es la alimentación transgénica, aunque aparentemente sea muy nuevo en el mundo, porque tiene unos 5 o 10 años ese boom de la parte transgénica y todo lo que eso implica, pero de hace más de 30 años ya eso viene funcionando. Recuerden a Monsanto, que ya no existe porque Bayer la compró, porque recuerden el lema, que si es Bayer es bueno. Sí. Entonces Bayer asumió Monsanto porque ahora si Bayer tiene Monsanto, entonces los transgénicos son buenos. Lo que pasa es que la gente no sabe que Bayer participó en la investigación de los gases que mataban a esta gente en la Segunda Guerra Mundial, a los ¿cómo se llaman? Los israelitas, pues. Bayer desarrolló la química para aniquilar a muchas personas. Mucha gente se olvida de eso, ¿no? Porque es una marca, pues, que se ha dedicado a crear otras cosas. De pronto ha hecho una que otra cosa buena para la humanidad. La aspirina, pues, lleva más de 60 años que descubierta y podemos decir que es bueno. Pero cuando hablamos hay que hablar de genes, ¿no? Hay que hablar de que se pueden manipular los genes y que no solamente las plantas pueden ser manipuladas, las semillas pueden ser manipuladas. Estamos hablando de que el hombre también. Efectivamente, así es. Porque cuando hablamos de una semilla manipulada, yo recuerdo hace muchos años atrás, viendo la revista de National Geographic, salió un reportaje sobre este proceso. Y ya se hablaba en esa época de la soya transgénica. Bueno, los productores de soya y los que saben de producción, en este caso, saben el problema que genera el cultivo en extensiones o de alta intensidad de soya. Hay mucha plaga que afecta el cultivo. Ese era un problema que siempre han tenido. ¿Qué hicieron? Monsanto inventó colocarles genes de cerdo a la soya. Wow. Bueno, ya sabemos todo lo que tiene el cerdo y todo lo que hay con el tema del cerdo. Qué raro, ¿no? O sea, una planta con un animal. Exactamente. ¿Qué pasó? Al hacer el cruce genético, esa planta creció, pero le aplicaron todos los herbicidas y todos los pesticidas, en este caso el Roundup o el glifosato, mejor conocido como glifosato, todo alrededor quedó estéril, pero la planta permaneció. Wow. Entonces, ¿qué es peor? ¿El glifosato o la planta? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Pero igualmente lo hicieron
ya con genes, por ejemplo los tomates con genes de cucaracha y cualquier cantidad de otras cosas. Pero tenemos que hacernos una pregunta obligada. ¿Tú alguna vez has visto un árbol de mandarinas que te dé, por ejemplo, terneros? A ver. Parece un chiste, ¿no? Pero la realidad es que los experimentos con genética vienen desde los años 50. Hay que hablar, por ejemplo, no sé si tú lo sabías, pero en los años 70 hubo un médico que trasplantó el cerebro o dos cabezas entre dos monos, los trasplantó y vivieron como una semana, estuvieron vivos. Obviamente no movían nada, pero el cerebro seguía funcionando. O sea, no hay límite pues para la investigación y parece ser que muchas personas pues no se limitan tampoco en lo moral. Ese es el punto principal y ese es el gran problema. Porque si un árbol de naranja, que es entre comillas un simple árbol, no da sino naranjas porque esa es su naturaleza. O sea, ningún árbol da fruto diferente al de su propia especie y ninguna especie puede dar nada diferente a lo suyo propio. ¿Será que si tú te paras frente al árbol y dices árbol de naranja, de guayabas, ¿va a dar guayabas? No lo puede hacer. Lo máximo que yo he conocido y que tenía sentido eran los injertos, ¿no? Y al final yo veía frutos pues interesantes, ¿no? Pero ya cuando se habla de manipulación genética pues va mucho más allá. Exactamente. Y ahí es entonces donde entramos con el tema de la manipulación genética o del hombre transgénico. O sea, han transformado la genética del hombre. Preguntémonos entonces. Pero se ha transformado la genética porque está consumiendo los transgénicos o porque realmente se están haciendo experimentos directamente con el ser humano. Hay esas dos y otras más. ¿En serio? Porque la primera es porque el hombre, todo lo que consume, se hace parte de su cuerpo. Recordemos aquellos pensadores griegos que decían que tu medicina sea tu alimento y que tu alimento sea tu medicina. Pero vamos un poco más allá. Es que cada cosa que yo consumo, como entre comillas alimento, va a ser parte de mi cuerpo. Bueno, si vamos al tema de la bioenergía y todo este tipo de cosas, toda la vibración que tenga ese alimento yo la voy a consumir. Indiscutiblemente, si hablamos de un alimento transgénico, tal vez aquí no se da tanto, pero si nos vamos al Perú o a Estados Unidos, tenemos mucha gente y muchos familiares que están en Estados Unidos. Y quienes hayan ido a Estados Unidos pueden saber o han podido experimentar que comerse un banano en Estados Unidos nunca es igual que comérselo en Colombia. Que comerse un aguacate en Estados Unidos jamás va a ser igual que comérselo en Colombia. Bueno, para empezar, una de las cosas que buscan los transgénicos, algo absurdo, ¿no? Es eliminar muchas veces la semilla porque estorba en el proceso de consumo. Entre comillas. Y entonces, ¿cómo dice uno que se va a reproducir el árbol si no hay semilla? Ah, eso entonces se llama la ley de permanencia en la vida. Porque es igual que le quitemos al hombre y a la mujer su semilla, quitemos de los óvulos y los espermatozoides y ya no hay permanencia de vida. Claro. Entonces es una violación de la vida. Eso es lo que ha ocurrido. Si cuando nosotros vamos a probar un alimento transgénico no tiene la misma condición, es que si yo me como la genética, preguntémosle a nuestros abuelos, los que todavía tengan a sus abuelos vivos, abuelo, ¿cómo era comerse una naranja antes? Y va a decir que eso era una delicia, que eso era una exquisitez, era un manjar. Ahora la naranja, siendo la misma naranja del mismo árbol, ha perdido esas condiciones sin ser transgénica. Todo lo que hemos tenido se ha ido degenerando. Pero si hablamos del caso de los transgénicos, cuando yo me consumo un alimento transgénico, la genética de ese fruto, de ese alimento, va a modificar mi genética. Porque no tiene una genética original. Entonces, si yo me como una soya transgénica que tiene genes de cerdo, mi cuerpo va a buscar la forma de cómo determinar qué estoy comiendo. O es soya, que tiene sus propios genes y su propia inteligencia, o es cerdo. Entonces ahí empieza a haber una mutación en el cuerpo del hombre. Porque recordemos, y los científicos ya lo saben, ahora se le llama epigenética. Podemos tener un par de gemelos, de mellizos, que son exactamente iguales, pero si le damos la alimentación diferente a cada uno, su genética va a cambiar. Eso es lo que ocurre exactamente con los transgénicos. Van a cambiar la genética del hombre, eso por un lado. Pero también hay otra condición aparte. Es que han habido formas muy diferentes para ir cambiando esa genética en el hombre. Pero tenemos que hacernos una pregunta. ¿Cuál es el origen del hombre? Para poder saber cuál es nuestra genética original.
Porque debemos saber, ya sabemos que la semilla de soya es original porque no tiene genes de cerdo, porque la conocemos. Esa es la semilla de soya. Y tiene unas características y unas cualidades especiales. Y los abuelos tenían una experiencia muy particular para conocer la semilla. Usted le podía colocar varias semillas de maíz del mismo color y decían, esta es esta, esta es esta y esta es esta. Conocían por experiencia cada característica de cada maíz. Y esta la debe sembrar en tal luna. Y esta en otra luna. ¿Y nosotros qué semilla tenemos? ¿Cuál es nuestro origen? Bueno, hay varios puntos de vista, ¿no? Con respecto a tratar de responder esa pregunta. Pero, a ver, yo recuerdo cuando estudiaba bachillerato, me iba a graduar, yo recuerdo haber leído en el periódico que decía que se estaba iniciando un proyecto, se llama el Proyecto Genoma Humano. Eso fue en el año 93-94. Recuerdo haber leído en el periódico que decía, se demora 10 años. Y yo dije, no, de aquí a que 10 años que pasen, quién sabe si estaré aquí todavía, ¿no? Y pasaron los 10 años y vuelvo a ver en el periódico, se culminó el Proyecto Genoma Humano, que busca, entre otras cosas, se supone que la cura de muchas enfermedades y conocer el origen del hombre. Según ellos, ¿no? Dicen que todos venimos de África. Pero si vemos desde un punto de vista religioso, pues la cosa ya es diferente. Ese debate que si somos creación o si somos evolución, eterno debate, pues siempre va a estar allí en el tintero. Pero ¿por qué a Ricardo Morales le atrae este tema? ¿Por qué Ricardo Morales está preocupado por los transgénicos? Sabemos que muy probablemente no sean buenos. De hecho, hace poco Estados Unidos fue obligado, las industrias norteamericanas, en decir que eran transgénicos, porque el problema estaba también que no lo decían. Entonces tú lo consumías sabiendo que no, o creyendo que no era transgénico. Entonces una ley más o menos reciente los obligó por lo menos a decir que esos alimentos eran transgénicos. ¿Por qué, Ricardo, le interesa este tema? ¿Por qué estamos hablando hoy de esto? Muy interesante. Es que hay una situación muy particular hoy en día en la humanidad. Porque si revisamos, como bien lo decías, el origen del hombre, nos han dicho, pues tenemos teorías, que como son teorías, nadie las ha podido comprobar. Y yo te hago una pregunta, ¿tú eres un hombre de barro? Tócate. No eres de barro, ¿verdad que no? ¿Tú eres producto del caos? A ver, si nos miramos, yo tengo 5 dedos y mis orejas están en la posición adecuada, no están en la mano, y mis ojos no están en la cabeza de arriba, ni están en la palma de la mano, ni están en los pies. Están en el punto preciso que merecen estar para cumplir una función exacta. Entonces no hay un caos. ¿Cómo? Dice la teoría del caos, que supuestamente es el origen de la creación. Pero ¿será que somos hijos del mono? Bueno, yo he visto muchos monos por ahí todavía caminando y andando, pero yo no soy hijo del mono. Porque es que el mono, siendo mono, no tiene la capacidad y la inteligencia que tiene el hombre. ¿Y cuál es esa inteligencia que tiene el hombre? Es que el hombre tiene una capacidad no solamente de pensar, es que tiene una condición de sentir en el espíritu, que es diferente. Una capacidad de ser en su espíritu, porque va mucho más allá de la inteligencia cerebral, que no es cerebral. Entonces empezamos a ver que nuestro origen va mucho más allá de lo que hasta ahora nos han planteado. Tiene otra condición. Bueno, ya en este momento los científicos han determinado y se han quedado pasmados al decir, es que el hombre tiene partes en el infinito, en las estrellas, en los soles, porque las moléculas que conforman tu cuerpo tienen helio, tienen carbono, que es las mismas partículas de las diferentes estrellas en el universo. Pero si vamos un poco más allá y revisamos nuestra genética, porque estamos hablando de genética, podemos hablar de, por ejemplo, de Albert Pop, un científico ruso, que fue el que investigó y llevó a la palestra científica la famosa, no teoría porque no es teoría, porque lo comprobó, el tema de los biofotones. Y aquí empezamos a ver cuál es nuestro origen. Es que él determinó que en el núcleo de nuestra célula hay luz. Y esa luz es emitida por nuestro código genético, o sea, por nuestro ADN. Ese que el famoso Proyecto Genoma Humano investigó y nunca le dijo a la ciencia. Nunca le dijo a la humanidad que había realmente allí. Bueno, Albert Pop determinó que habían unas moléculas raras en ese momento. Porque estamos hablando que eso fue en la época de los 70, 80, que él inició la investigación. Dicha investigación
él pudo ver unas moléculas que salían de la cadena genética y las llamó fotones. Y al compararlas con las partículas de luz de los soles, se dio cuenta que eran idénticas. No eran parecidas, eran idénticas. Y llamó a estas partículas que se emiten desde el código genético del hombre, les llamó biofotones, o sea, luz de vida. Pero hay algo más tremendo aún, es que esos biofotones se emiten desde mi código genético, o sea, desde cada uno de los núcleos de mi célula, cada uno de mis cabellos, de cada parte de mi cuerpo, son emitidos al sol. Y el sol emite sus fotones y los recibe el núcleo de mi célula. O sea, que ese fotón que emiten los soles automáticamente afecta mi genética en bien, porque me está reprogramando en luz. Porque la luz tiene memoria y transporta información del origen de lo que somos. Entonces estamos hablando que nuestro origen no es de este lugar. Porque ya en todas partes ya nos hablan de que no somos los únicos que habitamos este planeta. Perdón, este universo, esta creación. Si ya los científicos saben y están hablando de multiversos, podemos determinar entonces que cada sistema solar tiene X cantidad de planetas. Y que esos planetas o esos sistemas solares giran alrededor de un sistema llamado galaxia. Y esas galaxias giran alrededor de un sol, de una supergalaxia, pero cada supergalaxia tiene 144 mil millones de galaxias. Y esta supergalaxia a su vez dentro de un universo, y este universo dentro de un superuniverso, y cada uno son 144 mil millones de cada uno dentro de cada uno. Y hay cientos de miles de universos y superuniversos. ¿Será que estamos solos? Bueno, eso es como salir a la calle en Bogotá y taparse los ojos y decir, yo soy el único en esta ciudad. Es algo así, para que lo podamos entender. Entonces no podemos negar la posibilidad de que hay mucha más vida allá afuera. Tal vez a ti te ha pasado. A mí me pasaba de niño que yo salía a mirar las estrellas en la noche en Venezuela, donde crecí, y yo me sentía parte de eso y me sentía nostalgia. Bueno, tal vez así como te pasaba a ti cuando estabas en Venezuela y añorabas tu tierra. Pero ¿será que podemos tener nostalgia por algo que desconocemos? Indiscutiblemente no. Es que esa genética de esos soles está dentro de nosotros y por eso lo añoramos. Pero ¿cómo son esa genética en nosotros? Tiene unas condiciones exactas. Es que esa genética es perfecta ante todo. Ya lo decíamos, es que nuestro cuerpo es perfecto, no tiene caos. Toda la creación es perfecta, todos los universos, todos los soles giran y se mueven sin golpearse el uno al otro. Se mantienen en perfecta armonía y equilibrio en el espacio de la creación. Entonces lo primero que sustenta la creación es la perfección plena. Pero hay una fidelidad dentro de esa perfección. Y es que el sol es fiel a la propia luz que tiene él. Y la luz que tiene él lo hace ser perfecto, porque es la luz de su propio ser. Pero a su vez ese sol y toda la creación tiene un pensamiento perfecto dentro de esa creación, que lo hace inteligente. Bueno, ya hablábamos de que cada célula cada semilla es inteligente. ¿Quién de nosotros alguna vez cuando ha plantado una semilla de mango, por ejemplo, le dice, semilla de mango, usted tiene que crecer? No, ella sola crece. Tiene una inteligencia propia que sabe cuántas ramas va a tener y cuántos cientos de miles de mangos va a dar. O sea, tiene una inteligencia propia. Eso es parte de la inteligencia de la creación. Pero también tiene una sabiduría plena. ¿Cuánto no podemos aprender nosotros de todo lo que hay en la creación? Pero ¿cuánta conciencia podemos aprender nosotros en la creación? ¿Y cuánta justicia hay en la creación? Porque si nos ponemos a ver, los universos se mantienen en perfecto equilibrio. Y hay justicia en lo que el sol le da a la tierra. Hay justicia en lo que la tierra le da al sol. Bueno, el sol le da vida. Y la vida en reciprocidad, el planeta en reciprocidad mantiene y sostiene la vida. Hay una plena justicia en lo que ella recibe y en lo que da. Pero a su vez, hay algo muy interesante dentro de todo esto. Es que todas esas leyes sostienen la creación eterna. Lo que tú decías, bueno, es que las semillas transgénicas no promueven la vida, porque la mayoría de estos frutos transgénicos no tienen semilla. Pero hay algo muy interesante y muy hermoso,
es que por encima de todo permanece la vida. Y a pesar de ello, muchas plantas o muchos frutos de estos transgénicos hacen lo posible y dan semillas. Y tengo experiencia de ingenieros agrónomos que han tomado esas semillas y las han puesto a reproducirse y lo han logrado, porque la inteligencia y la perfección que tienen todas, que son todas esas leyes dentro de la semilla, hace que la vida permanezca, porque ese es el principio del hombre y de la creación, que Principio permanezca. de la supervivencia, ¿no? Claro. Hay un libro que se llama, de pronto lo conoces, se llama Un curso de milagros. Y claro. el prólogo lo primero que te dice es que no existimos. Y cuando tú ahondas en esa frase, ¿cómo así que no existimos? Pues te das cuenta de algo, y es que, y ahí lo dice, ¿no? Somos una proyección de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros creemos. Por lo tanto, la realidad no existe, o cada quien tiene su realidad. Pero hay algo que dice el curso de milagros, al decir no existimos, que se compagina con algo que asegura un médico muy, muy conocido de origen o de ascendencia india, que es Deepak Chopra, cuando dice que todos estamos hechos del mismo material, ¿no? Todos tenemos átomos, electrones, neutrones, protones. Entonces, si todos estamos hechos del mismo material, no podemos estar desconectados, sino al revés, estamos conectados. Y es cuando tú me estabas hablando, pues, de esa luz que hay allí, me estaba recordando de una cámara fotográfica que por accidente en los años 70 se descubrió, que es la cámara Kirlian, ¿no? Y que permite ver la luz de las personas, y que alguien se dio a la tarea de clasificar esas luces de acuerdo al estado de ánimo o de salud de una persona. Entonces, desde luego que hay muchas evidencias, ¿no? De hecho, pues, en este momento la tendencia a la física cuántica viene a responder muchas cosas. Pero vuelvo a insistir en la pregunta: ¿por qué Ricardo está interesado en estos temas? Muy bueno porque me vuelvas a tomar esa pregunta. Porque si empezamos a revisar el comportamiento del hombre, encontramos que el hombre no se está ajustando a esas leyes. Porque el hombre empezaba a negar su propia identidad. Y ahí es donde entra entonces el punto del hombre transgénico. Porque si somos luz, yo te preguntaría a ti, ¿tú eres luz o eres oscuridad? ¿Qué eres tú? Yo me considero luz. Y seguramente la mayoría de tu audiencia también se considera así. Es una naturaleza. Entonces, si tú te consideras luz y lo sientes, porque así es que tú lo sientes. No te lo enseñaron, lo sientes. Por lo menos te apaga todas las luces y prende una cámara infrarroja y me voy a ver, porque soy luz. Bajo esas condiciones, entonces, vamos un poco más allá. Pues, ¿tú eres bueno o eres malo? Para ti. Todos se consideran buenos. Y quieres ser bueno, ¿verdad? Y todos queremos ser buenos, porque es nuestra naturaleza. Entonces empezamos a entrar en lo que decíamos al principio: ningún árbol da fruto diferente al de su propia especie. Y por eso tendemos a ser buenos. Cuando tú cometes un error o haces algo que le hace daño a otra persona, ¿lo celebras o te sientes mal? No, bueno, depende de la evolución, desde el punto evolutivo en que esté cada uno, ¿no? Hay quienes se pueden sentir mal, hay quienes se pueden alegrar, pero dependiendo de qué tan evolucionado tú estés, tu espíritu. Yo por lo menos creo en las reencarnaciones, creo en la evolución a través de múltiples vidas. Yo creo en eso y estoy convencido de que es así. Entonces, seguramente eso va a permitir que algunas almas pues estén más desarrolladas que otras y sean capaces de tener diferentes puntos de vista, uno más evolucionados que otro, ¿no? Yo pensaría que si uno está en un nivel alto, uno primero eliminaría la opinión de las cosas que pasan, que no son ni buenas ni malas, sino que son para aprender. Entonces, si parte de ese punto de vista, yo te digo, no es bueno ni malo, pero si se lo pregunta a otra persona que está en otro punto evolutivo diferente, a lo mejor se burlará, a lo mejor pensará otra cosa. Entonces es relativo. Indiscutiblemente, cuando cometemos un error, siempre vamos a la reflexión. El error que cometemos nos lleva a la reflexión. Y bajo cualquier condición buscamos corregir. Siempre. Eso significa que nuestra tendencia es a ser perfectos, a perfeccionarnos. Así nos digan que no lo somos, porque esa ha sido una de las grandes condiciones. Una de las grandes virus que nos han insertado es que el hombre no es perfecto. Ahora podemos empezar a entender por qué nos dijeron que veníamos del mono. Es que si nos dicen que venimos del mono, entonces podemos justificar nuestras atrocidades en el comportamiento, nuestras tendencias bestiales, o las tendencias bestiales que le han insertado
en esa manipulación del pensamiento y de la cultura, la filosofía, las creencias, todo al hombre. Porque el hombre siempre busca lo celestial, es su naturaleza. Indiscutiblemente es buscar lo celestial, la perfección. Siempre busca la luz. Bajo esa condición, si somos luz, entonces sí tenemos existencia. Porque si vamos a revisar, no desde el punto de vista filosófico ni de creencias, sino desde el punto de vista, así como lo hace Francisco, bajo el punto de vista de la investigación. Dice el libro de Juan que todo en el principio era el verbo. Todo era el verbo. Y que el verbo estaba con Dios y que el verbo era Dios. Bueno, y que todo ha sido hecho por el verbo. Nos dijeron que el verbo era la palabra. Bueno, yo hablo, pero yo no hago más nada. Entonces significa que no es eso. Hay algo más poderoso dentro de eso. Si el verbo es Dios, recordemos entonces lo que habla por allá el Génesis, no, el Apocalipsis, y lo que habla Daniel y lo que habla Enoc en su libro, cuando hacen una descripción del trono donde está el creador de la vida. Dice que está el trono y que alrededor de él hay 7 espíritus, que son los 7 espíritus de Dios. Entonces estamos hablando que ellos son los que le dieron conformación a Dios. ¿Pero qué son esos 7 espíritus? Bueno, dice Apocalipsis que van por toda la tierra en su momento y que van a estar allí. Pero es que son memorias vivas de creación, son la luz viva. Esos son 7 verbos de creación plenos, que están en todo y sostienen toda la creación. Entonces, si eso es así, que somos verbo, que somos luz plena y absoluta, revisemos entonces si los comportamientos de la humanidad están en esa condición de luz y de perfección, si son fieles a ellos mismos y a la luz que tienen, y si tienen no ese concepto, sino esa que tú hablabas, ese nivel de pensamiento perfecto. No de pensamiento perfecto de que yo soy santo, me creo santo, no. Eso que les ponía yo el ejemplo de la simple semilla que sabe que es semilla y no va a dar otra cosa. Si nosotros somos luz, revisemos entonces cuáles son mis acciones y mis pensamientos. Bueno, ¿será que yo pienso en luz? Sí, yo pienso en luz porque yo soy bueno con mi vecino. Ajá, ¿y cómo es usted con su hijo? Es amable, es tierno, es amoroso. Bueno, yo le doy lo que necesita, que es la comida, el colegio y el techo. Ya soy bueno. Entonces empezamos... Lo material. Empezamos a encontrarnos y empieza a haber un choque porque lo que tengo hasta ahora como bondad no es. Yo le haría una pregunta a todas las mujeres hermosas que te siguen en tu canal. ¿Ustedes son tiernas? Y van a decir, claro, yo soy mujer, soy tierna. Entonces vendría la siguiente pregunta. ¿Ustedes son tiernas con sus hijos? ¿Son tiernas con sus esposos? ¿Son tiernas con sus hermanos, con su papá, con cada una de las personas que está cerca a ustedes? Bueno, ser tierna no significa que le va a tocar la cara ni le va a hacer eso. Es un gesto, es una expresión, es algo mucho más. Y que si yo les digo en este momento, bueno, sean tiernas, seguramente van a pensar, ¿y cómo lo hago? Porque hasta ahora hemos creído, la mujer ha creído que ser tierna es algo natural, siendo que lo es, lo han intelectualizado. Y lo han conceptuado al punto de que la única que puede ser tierna es la mujer. Tú tienes hijos, ¿verdad? No. ¿No? ¿Sobrinos? Sí. Y tú le das besos a tus sobrinos cuando los ves y los abrazas y los apapachas, ¿verdad? Sí. Es una ternura que tiene un hombre. Yo tengo hijos y tengo sobrinos y hermanos y los abrazo y los beso a mi papá, a mi hermano, a mi amigo, porque los amo profundamente. Y no se me quiebra la mano, o se te quiebra la mano a ti, Francisco. No, ¿verdad? Para nada, no dejamos de ser hombres. Porque es una condición de creación. Porque vendría la pregunta dentro de lo que tú decías, vendría la respuesta. ¿Por qué me interesa este tema? Porque hay algo muy tremendo que nos han dicho y que no hemos sabido conectar. Es que somos templo del Dios vivo, o el templo del Dios viviente, y que Él habita en nuestro corazón. Y yo les pregunto, si eso es así, ¿nosotros lo escuchamos? ¿Escuchamos a ese Dios viviente que tenemos en nuestro corazón? Porque tú hablabas de la supervivencia, y la supervivencia eterna sí existe. Y existe cuando el hombre tiene su pensamiento pensando en esa creación que tiene por dentro, que es el propio Dios. Es cuando el alma reconoce, porque el alma es un sello que ese creador supremo nos colocó a nosotros para decir, bueno, así como mis hijos, tú ves a mis hijos y son como mi fotocopia.
Bueno, ese es el sello. Ellos se parecen a mí, yo me debo parecer igual ¿Cómo se al dice en Padre Eterno. Venezuela? Así como lo dicen en Venezuela. La cagada. Exactamente. Igualitos. Si yo soy hijo del Padre Eterno y de esa luz, entonces yo debo ser igual a él. Porque el hijo se parece al Padre. Así lo niegue, y si lo niega es peor. Entonces el Padre Eterno a nosotros no nos ha negado. Nosotros siempre lo buscamos. Es que Él está dentro de nosotros. Y esa alma lo reconoce. Pero lo más hermoso, y es la parte donde debemos llegar, es que ese espíritu lo desea. Así como tú dices, es que yo deseo ser bueno. Perfeccionarme cada día más para parecerme a esa luz que tengo por dentro, a la que pertenezco realmente. Ahí es donde entra el hombre transgénico, que ha empezado a negar su propia luz, porque está en los vicios, en los asesinatos, en los odios, en los rencores. Ha perdido la ternura y ha perdido el amor que tiene en su origen de luz. Muchos son ateos hasta que el avión viene en picada. Son ateos, gracias a Dios. Cuando el avión está cayendo, entonces ahora sí, Dios, ayúdame. Dios, ayúdame. Lamentablemente, no sé por qué, pero el ser humano busca siempre a Dios o busca la espiritualidad cuando está en los peores momentos. Pero es una forma de aprender y son pocos los que van a la espiritualidad sin estar malos, sin haber pasado por una mala situación. El ser humano es así. ¿A qué se debe? Pues no lo sé. Pero mira, yo siempre recuerdo a José Gregorio Hernández. Yo estuve estudiando el año pasado la vida de él, estuve mirando películas, leyendo sobre él, y extrañamente pues él era todo lo contrario de lo que acabo de decir. Es decir, ese señor, su vida fue tan limpia, tan bonita, tan dedicada. Le pasaba un pensamiento por la cabeza malo sin que lo hubiese verbalizado y se iba. Claro, él estaba más centrado en un catolicismo, y se iba a confesar, claro, porque era su manera de verlo. Exactamente. Pero este señor hasta ese punto estaba, ¿no? Que actualmente él sigue, yo creo en eso, él sigue haciendo milagros, de alguna manera él hace algo por los seres humanos que todavía estamos acá, que estamos aprendiendo. Pero llegar a un nivel de eso, este señor tuvo que haber vivido muchas veces en este planeta para llegar allí, es lo que yo considero. Y mira que el año pasado me pasó algo. Yo era muy escéptico de la palabra ángeles, del tema angelical. Y no sé, por alguna razón de la vida me topé con alguien en un video en YouTube y lo vi todo. Casualmente era venezolana. Estaba en Estados Unidos y estaba emitiendo un video, estaba hablando sobre el tema de ángeles. Bien, yo lo vi, no sé cómo me relacioné con ella, lo cierto es que me envió un correo a los días, y el correo hablaba de una cadena, de hacer una especie de ritual, y yo dije, lo haré, y se me pasaron los días hasta que no sé por qué se me abrió en el teléfono otra vez ese correo sin yo darle clic ni nada, y lo veo ahí. Y veo la hora y veo el día, y resulta que ese día había que hacer ese ritual y faltaba una hora para hacerlo. Y lo voy a hacer. Yo siempre fui escéptico de prender velas, de esas cosas, y ahí pedía eso, ¿no? Prender una vela. Así que lo hice, busqué una planta, busqué un paño blanco, prendí la vela, hice una oración. Y resulta que eso había que hacer oraciones, y eran diferentes oraciones todos los días. Al cabo de una semana terminaba y había que hacer como algo especial el último día. Y sin yo darme cuenta que el último día coincidió con, creo que fue la muerte o el natalicio de José Gregorio Hernández. Fue en octubre, no sé si era la muerte o el nacimiento. Lo cierto es que coincidió con él y yo dije, bueno, será una coincidencia. Luego pasó el tiempo, en esas fechas tenía una amiga con un cáncer que le estaba empezando a avanzar, y yo le decía, haz ejercicios de perdón, tienes que perdonarte a ti, perdonar a tu familia, etc. Le fui aconsejando, ¿no? Lo que yo conozco como para que tu espiritualidad cambie, de pronto revertir esa situación. Todos pensamos que morirse es malo, yo a esta altura pienso que no lo es, pero bueno, ella, como cualquier persona, pues quiere vivir. Entonces, mira, nunca me pasó por la mente hablarle a José Gregorio Hernández, pero a los meses ella es la que me escribe y me dice, he dado con unas personas que se hacen llamar gregorianos y he estado con ellos,
He estado en unas sesiones con ellos. Ellos prometieron ir en espíritu a mi habitación y así sucedió. Los vi. Vi a José Gregorio Hernández, vi a la Virgen y ella de pronto empezó a mejorar. Cuando los médicos decían que bueno, ya el cáncer estaba extendido por todos lados, de pronto se les desapareció el cáncer de los pulmones. Entonces uno dice, bueno, o eso existe o ella, la fe es tan fuerte, algo tiene que haber, ¿no? Que muchos desconocemos. Pero ligado a ese tema de los gregorianos, empiezo yo a ver videos en internet y me topo con un señor mexicano, un científico. Yo, con mi carácter de investigador y de tratar de siempre de dar con la verdad, cosa que es muy difícil porque hay múltiples verdades, empiezo a leer sobre este señor. Se llama Jacobo Grinberg, no sé si lo he escuchado. Sí. Este señor pues ha escrito 34, 33 libros que hablan sobre el chamanismo en México. De hecho, él tenía un laboratorio especializado para medir ondas cerebrales y para estudiar un poco el comportamiento humano, la psique, a nivel psicológico y neuronal. Este señor estudió muchas cosas a nivel científico. Y cuando empiezo a leer su libro, o más bien a su audiolibro, me topo con que este señor, el primer día que va a visitar a la máxima exponente del chamanismo en México en los años 70-80, este señor iba con un mundo o con una visión escéptica de eso y dijo, bueno, yo voy, la desenmascaro y me regreso y termino mi doctorado, decía él, ¿no? Resulta que ese señor se quedó 2 años con esta mujer, entendiendo, aprendiendo, y ahí yo cuando conozco esta historia me cuestiono porque hasta ese momento siempre había pensado que la iglesia tenía razón cuando decía que todo el tema espiritual era del diablo. Siempre había considerado, le había dado la razón, pero cuando leo a este señor y esta chica que estuvo con unos gregorianos, veo que de pronto la iglesia no tiene la razón en ese aspecto. Así que sigo leyendo sobre el tema del chamanismo, sobre el tema de los gregorianos, y me pasó algo espectacular que te quiero contar, pero no sé si quieres agregar algo a este momento. Dale. Mira, yo termino asistiendo a visitar a estos gregorianos y pues estoy de frente a frente con una persona que se podría llamar, ellos le llaman materia, pero también tiene otros nombres, ¿no? Son personas que son capaces de recibir espíritus y los espíritus se meten en su cuerpo y hablan por ellos. Yo había estado en el sorte, muy niño me llevaron, realmente fuimos a ver, no fuimos como espectadores. Nada. Sí, realmente llevamos una persona que venía de otra ciudad que quería que la llevaran. Nosotros no sabíamos llegar, le preguntamos a alguien, con él fuimos y estuvimos allí. Yo tenía 8 años, 9 años y vi cosas súper raras, ¿no? Seres o personas que se caminaban sobre candela. Presencié un espíritu que se le metía a una persona y se ponía grandísima y este pecho se le salía y hacía voces, algo a la vez espectacular pero a la vez daba miedo, ¿no? Uh-huh. Lo cierto del caso es que pues conocí algo de eso, ¿no? Entonces cuando yo estoy con este chamán, pues él promete venir a visitarme de noche. Perdón, no era para mí, era primero para mi esposa, que había estado sufriendo por mucho tiempo sobre dolores de espalda. Este señor promete venir en la noche y así fue. Nadie lo vio, pero ella cayó en un sueño profundo y el otro día sintió dolores en todo su cuerpo como si hubiese sido una cirugía. Hasta ahí había algún grado de escepticismo porque nadie vio nada, pero ella sentía en todo su cuerpo. Tuvo que estar acostada 4 días prácticamente. Bueno, a las 8 días siguientes ella logró una mejoría pero espectacular. Sin embargo, había algo que todavía le molestaba y fue otra vez junto al chamán. El chamán le dice, se te corrigió la mayor parte de lo que tú tenías, pero hoy te vamos a visitar otra vez, un sábado. Bueno, ella se queda sola en la habitación y nosotros, o yo pues que soy su esposo, duermo en otra habitación y te cuento que no podía dormir. Eran las 2 de la mañana y no podía dormir pensando en que algo iba a pasar, ¿no?
Me quedo entre dormido cuando me despierto más tarde, como a casi las 3, y escucho un golpe de puerta, no en mi puerta, pero la casa tenía 3 habitaciones. Me quedo esperando a ver si alguien habla, ¿no? Yo digo, a lo mejor la mamá de mi esposa le está tocando a mi esposa se paró y le está tocando a alguien. Lo cierto es que no me estaban tocando a mí. Lo cierto es que no escucho nada, absolutamente nada. O sea, nadie respondió. Pero con el temor que yo tenía, no salí de mi habitación. Dije, bueno, ya casi a las 5 de la mañana me quedo dormido. Me levanto a las 8 y la sorpresa de mi esposa que me dice, mira, me desperté, fui a la cocina y encontré 4 plumas alineaditas, chiquiticas, grises. Ya habíamos tenido algunas experiencias de encontrar plumas donde no debían. Eso, el tema angelical asegura que son mensajes que te llegan. Puedes creerlo o no, pero ya teníamos unas 3 plumas de otras situaciones anteriores que las recogíamos y las guardábamos. Bueno, ¿será o no será? Pero ella me dice, encuentro 4 plumas alineadas, chiquiticas, grises. Y qué raro, dice ella. Bueno, así se quedó. Yo le digo, ¿tú no escuchaste que tocaron una puerta anoche? Me dice, no, yo no escuché nada, yo estaba profundamente dormida. Al rato se levanta mi suegra y me dice, ¿ustedes escucharon que tocaron una puerta? Entonces digo, entonces no fue la puerta de mi suegra, no fue mi puerta, que era la puerta de mi esposa no lo escuchó. Entonces ella me está dando la razón, por lo menos que sí sonó la puerta, no son imaginaciones mías. No estaba soñando. Sí. Entonces la suegra dice, me pasó algo más o menos 2:30, 3 de la mañana, la hora cuando sonó, que cuando eso suena yo me despierto, me quedo esperando, ella dice eso, y cuando de pronto mi nieta que duerme conmigo se levanta y queda como sonámbula, y se queda mirando la puerta así como lela. Entonces esa situación allí en ese momento a ella le asustó un poco. Entonces le estaba diciendo que se durmiera, que se acostara, y ella no se quería acostar, estaba mirando fijamente. Bueno, pasa media hora y se levanta. En esa habitación también dormía la esposa de mi cuñado. Ella se levanta llorando. Bueno, ¿qué te pasó? No, es que anoche yo estaba durmiendo y de pronto salí de mi cuerpo. Jamás eso me había pasado. Me veo acostada, veo a todos allí. Salgo, no necesité abrir la puerta, sino que la atravesé. Y cuando miro unas luces en la cocina. Y voy a ver y había 4 seres luminosos allí. Ahí empezamos a atar cabos y dimos las 4 plumas. ¿Y qué pasó? No, yo los miré, me invitaron a salir al patio, me hablaron, me dijeron 3 cosas y habían 2 seres más allí que no sé qué eran, pero los seres luminosos no los podía mirar a la cara por la luminosidad tan fuerte que había. Entonces, bueno, ella contó las 3 cosas que le dijeron que eran para ella, y lo que pasó luego fue que ella dice que cuando ellos se fueron, ella trató de volver al cuerpo y no podía. No sabía, nunca había experimentado eso en su vida. Entonces empezó a deambular por toda la casa y se le ocurrió tocar puertas. Y en eso toca las puertas de la habitación donde estaba mi suegra y su hija. Y ella dice que cuando traspasó, después de tocar la puerta, notó que la hija se levantó y la miró a los ojos y le decía a su hija, ayúdame. Entonces la hija no entendía qué estaba pasando, una niñita de 5 o 7 años. Entonces ella finalmente se sienta al lado de la cama y no sabía qué hacer, hasta que de pronto algo la jaló hacia su cuerpo, no sabe qué es. Todo esto es fidedigno de primera mano que sucedió, me sucedió a mí y le sucedieron a los que conviven conmigo, que yo no puedo negar, que hay una serie de coincidencias donde te hacen pensar que todo esto es cierto y que así sucedió. Así que yo siento que hemos sido tocados, no sé si por espíritus, por ángeles, por lo que sea, pero son capaces de dejar incluso plumas. Estoy convencido de que es así. Esta historia a lo mejor a los seguidores les va a parecer un poco increíble, pero hace rato que quería contarla y aprovecho que tú estás aquí, que estamos hablando de algo parecido, para contártela. Te dejo hablar porque llevo rato hablando yo solo. Muy bien, Francisco. Hay varias cosas dentro de este tema. Tú como investigador y como hombre que sabe que existe la reencarnación, te pregunto, ¿qué sentido tiene que yo desencarne y me quede deambulando? ¿Hay algún sentido de aprendizaje? No lo hay. Porque el principio
el principio del hombre, de la reencarnación en el hombre, es poder aprender. Bueno, si nosotros empezamos a ver todo el tema de filosofías que existe, vamos a encontrar de que, bueno, existen maestros ascendidos y una cantidad de cosas habidas y por haber. Hay mucho de eso. Pero recordemos algo muy interesante, y es que un ser maravilloso que se llamó Jesús, que de él se ha dicho mucho, pero se sabe poco. Se ha dicho mucho porque son diferentes las filosofías de las organizaciones religiosas que dicen y se atribuyen su conocimiento. Pero en la profundidad de lo que él vino a traer o lo que nos vino a enseñar, nadie ha sido capaz de entregarlo. Bueno, él tuvo que nacer de mujer. Recordemos todo el proceso y ya estamos cerca del proceso de la natividad. Porque él nace de mujer. Pero si revisamos todo el proceso de la metafísica y toda la filosofía, los maestros ascendidos dice que ellos no pueden nacer de mujer porque ellos son superiores. Pero yo te hago una pregunta. Si un simple árbol de naranjas no es capaz de dar terneros, porque su naturaleza es dar naranjas, él respeta esa ley. Y si el Padre Eterno envió a su Hijo, porque esa es la condición, Jesús, el vástago de la creación, vino al planeta, ¿él sería capaz de quebrantar la ley? Por supuesto que no. Porque es una ley absoluta. Entonces todos tenemos que nacer. Bueno, si una simple semilla cumple esa ley, que tiene que nacer, ¿por qué un supuesto maestro ascendido no es capaz de nacer? ¿Qué hay en ese proceso? ¿Será que no pertenece a la ley de la creación? ¿Que no le permite nacer o no tiene capacidad de nacer? Aquí tendríamos que ir entonces a lo que dice ese libro de historia maravilloso que a muchos les da terror, que es el Apocalipsis. ¿Qué dice Apocalipsis 12? Que había una lucha en el cielo, una batalla en el cielo entre Miguel y sus ángeles y el dragón, y dice que sus ángeles, los ángeles del dragón, bueno, sus angelmonios, para que lo podamos entender, los demonios que acompañan al dragón, y ambos peleaban contra Miguel, y Miguel y sus ángeles batallaron contra el dragón, pero el dragón no pudo prevalecer y fue arrojado a la tierra. Te pregunto entonces, si el dragón fue arrojado a la tierra, ¿en qué se convirtió la tierra? ¿En un paraíso terrenal de paz y armonía? ¿O será que ese famoso infierno que siempre nos hemos preguntado es lo que vivimos cotidianamente aquí en el planeta? No porque el planeta sea un infierno, sino que esta rebelión, que vale destacar que no es una cosa extraña de una cosa larga con cachos y colas, y sí toda una organización extraterrestre, porque aquí tenemos que hablar entonces de extraterrestres. Porque si hablamos de ángeles, los ángeles son hombres y seres de otras organizaciones estelares, eso es. Bueno, si hablemos de Miguel, ¿quién es Miguel? Es un hombre maravilloso y es el hombre que pudo reconocer su propia luz en él. Bueno, lo mismo que hizo Buda o Siddhartha Gautama, se iluminó a sí mismo, encontró la luz de su propio origen, dejó de ser transgénico y recuperó su propio origen de creación, se conectó plenamente con su propio verbo de creación. Eso mismo hizo Miguel. Por eso Miguel es él y sus 7 arcángeles. 7 hombres, así como tú y como yo. Claro, yo soy muy feo, Francisco. Tal vez tú eres muy bonito, pero yo soy muy feo. Miguel es un hombre hermoso en todas las condiciones. Perfectos. Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel. Pero tenemos a Saraquiel y tenemos a Raguel. Y tenemos Saraquiel, Raguel y tenemos a otro. Bueno, ahorita me llegará el nombre y se los recuerdo. Son 7 en total, que habla el libro de Enoch. En los libros de la Biblia son 7, pero otros aseguran que son más, ¿no? Sí, claro, pero hay una cosa muy importante que debemos destacar. Recuerden que dice que el diablo ha descendido a la tierra con gran ira, porque sabe que le queda poco tiempo. Y le queda poco tiempo para que, para ser destruido. Pero él va a engañar a toda la humanidad. ¿Será que él se ha hecho pasar por Dios y se ha hecho pasar por una cosa y se ha hecho pasar por otra para que la humanidad lo adore y ignore y olvide su propio origen y se conviertan en hombres transgénicos y se vayan hacia las tinieblas con él?
de una manera muy sutil, entre comillas. Bueno, lo que tú decías al inicio, bueno, es que el tema del hombre transgénico va a plantear otra cosa. Es que a eso es que ha llevado al hombre. A que el hombre olvide que es hombre y que la mujer olvide que es mujer, para que haga otra cosa que no es. Entonces, dentro de ese punto, toquemos qué es lo que nosotros tenemos en realidad. Porque todo lo que tú hablabas, que para mí no es extraño. Porque al igual que tú estuviste en Venezuela, yo nací en Venezuela. Y es muy común tocar todos estos temas de lo que estás hablando, del tema de ángeles, del tema de la santería, todo eso. Yo crecí en ese mundo. Yo conozco eso. Bueno, en toda Venezuela hay de eso. Y la montaña de Sorte, pudiéramos decir que es el centro de brujería más grande que hay en todo el planeta. Es tremendo lo que se mueve en Sorte. Pero ¿qué es eso? ¿Qué es la santería? Bueno, es una religión prohibida. Eso es todo. Eso es la brujería. Porque las iglesias y las religiones son una brujería legalizada. Eso es todo. Eso es todo. Esa estuvo buena. Eso es todo. No, de hecho, estoy de acuerdo contigo. Es decir, a ver, ¿por qué la iglesia echa en un solo saco todo el tema? Si cuando tú empiezas a estudiar un poco esto, te das cuenta que existen los buenos y los malos. Existen espíritus en otras dimensiones mucho más altas y otro que está mucho más bajo. Yo escuchaba a una persona, no recuerdo dónde lo escuché, pero este señor decía, no, ya me acordé. Este señor decía que cuando tú mueres, si tú eras lo que fueras aquí, mala persona, tu espíritu va a un nivel evolutivo igual a ese. En espíritu sigue siendo lo mismo. Y si tú fuiste bueno, vas a seguir en ese mismo nivel. Entonces, ¿qué hacen la santería? Bueno, unos trabajan con personas de bajo nivel, otros de alto nivel. Eso es lo que explicaba. ¿De qué libro te estoy hablando? Te estoy hablando del libro de los espíritus de Kardec. Kardec. El principal brujo de la masonería mundial. Eso es todo. Porque hemos sido engañados bajo muchas condiciones. Por eso te hablaba de que las tinieblas o Lucifer en su rebelión llegó a engañar al hombre. Lo que no le han querido decir al hombre, y es lo más terrible, es que afuera tenemos vida. Y si hablamos de los ángeles de Miguel y hablamos de todos los ángeles, son hombres como nosotros. Tal vez por allí has escuchado muchas historias de extraterrestres. Bueno, si hablábamos de hace 20 años o 30 años atrás, tú hablabas o escuchabas de los pleyadinos. Ahí está la historia de Billy Mayer y cualquier cantidad de otras historias. Ya no son pleyadinos, sino pleyadianos. Es que esa es parte de la estrategia. Y cuando tú revisas los pleyadianos, son los que viven al interior de la Tierra y son unos personajes con unos ojos rasgados que tienen rasgos humanos sin serlo. Ellos han borrado toda la imagen original de los hombres de las estrellas. Todos tenemos un tronco común. Venimos de la luz. Todos los hombres allá afuera. En Venus tenemos vida, en Júpiter, en Marte. Lo que llamamos el cinturón de asteroides fue el producto de una guerra contra las tinieblas. Eso lo saben ellos. Bueno, ahí está la nieta de uno de los expresidentes de Estados Unidos, Truman, creo que es. No, ¿cómo se llama? Es el que creó, hay una represa que lleva su nombre, pero no es Truman. No es Truman. Bueno, yo sé quién es, y yo le he visto. Esta mujer es una de las principales denunciantes, una de las principales que denuncia todo el tema del pacto de las tinieblas. Y es muy interesante porque ella habla que su abuelo se le presentaron estos personajes, tanto los de la otra fuerza como los de la luz. Bueno, estamos hablando de la Guerra de las Galaxias. Es idéntico. No es una cosa que entre comillas se lo inventó George Lucas, pero que es una realidad. Así es. Vienen los de la otra fuerza, los de la fuerza del lado oscuro, y vienen los hombres de la luz a luchar. Y le ofrecieron, mire, ¿ustedes quieren o no quieren? No es mentira porque hay mucha evidencia de todo ese proceso. ¿Qué quiero decir con esto? Es que nosotros somos muy chiquiticos dentro del tema del conocimiento porque apenas nos manejamos con la razón. Apenas estamos empezando a tocar lo que es el intelecto del espíritu. Y funcionamos todavía con el tema de la creencia. Nosotros seguimos creyendo, pero se nos hace un poco complicado poder tocar un poco más allá. Pero cuando empezamos a investigar y hacernos preguntas de altura y a cuestionar, hay una necesidad diferente en nosotros y empieza a aflorar ese proceso del intelecto del espíritu. Tú hablabas de la parte espiritual y de la necesidad que tenemos los hombres de esa condición de espíritu.
Bueno, en este momento yo te preguntaría, ¿tú sabes que tienes un cuerpo de espíritu? Que yo tengo un cuerpo de espíritu, yo especialmente, o Cualquiera, o ser humano. todo el ser humano, todos los seres humanos. Tenemos 3 cuerpos, uno de carne, que es el que tenemos, y tenemos un cuerpo de espíritu, y tenemos un alma creacional, o sea, tenemos 3 cuerpos. Eso no lo sabe la ciencia, y la otra fuerza lo conoce, pero no lo dice. ¿Tú has escuchado hablar de los 20 miligramos? No. Los 20 miligramos fue un personaje por allá en los 80, un médico, que él quería averiguar cuando alguien moría en ese hospital donde él estaba, qué pasaba con su cuerpo. Entonces cogió varias personas que estaban a punto de morir y los ponía en una pesa, en una camilla, pero que tenía peso, o que medía el peso de las personas. Y tomó muchas muestras de muchas muertes y él promedió que había 20 miligramos que se desprendían del cuerpo cuando las personas morían. Exactamente. Ve, yo creo, fíjate tú, yo siempre he estado muy metido en estos temas de los que tú me estás hablando, porque pues nos estamos yendo por la ruta del tema extraterrestre. Yo sigo muchos canales, a lo mejor tú lo conoces, hay uno que se llama Verdad Oculta, me encanta, un español, uno de gorrita. Hay mucha gente hablando de esto, ¿no? También hay que decirlo, hay mucha gente haciendo fraude, fake, montando videos simplemente por conseguir seguidores. Pero uno tiene que pensar que esto no es de los últimos 15 años, que es cuando la revolución de las redes sociales ha estado presente, sino que esto viene de muchos años. Yo recuerdo en el año 90 yo leí una revista que decía que en las pirámides habían una serie de fechas y que la última era en 1993. Eso lo leí en el 90. En esa misma época leí una revista donde hablaba sobre Rael. ¿Has escuchado Rael? Los raelianos. Rael Gorilón. Y me pareció súper interesante donde él proponía, imagínate, en el 90, yo tenía como 14 años, él proponía que Jesucristo era una persona que no era de este mundo, como lo dice la Biblia, pero que no era como lo pintaba la iglesia, sino que era alguien que venía de otro planeta. Y yo siempre dije, wow, este tipo está diciendo algo interesante. Yo siempre he sido abierto de mente y cuando a mí me preguntan que si yo soy de alguna religión, yo digo que de ninguna. Aunque me bautizaron. Pero ahora ya grande, pues yo he ido a la Bautista, he escuchado, tengo un muy buen amigo que es pastor de una Bautista. Hace poco estuve yendo a una iglesia, no porque yo sienta un vacío, porque es lo que pasa generalmente cuando alguien va a una iglesia, sino porque quiero escuchar la opinión de todos, ¿entiendes? Para formarme la mía propia. Entonces cuando tú me dices, ¿qué religión soy yo? Yo diría que yo no soy de ninguna, pero me parezco un gnóstico, ¿sí? Y los gnósticos existen desde hace muchísimos años, o sea, años. Yo estaba pequeñito y cerca de mi casa había una cosa que decía genosis, y yo siempre me pregunté qué era eso. Ya cuando crecí, busqué en internet qué era genosis y entendí que incluso esto viene de cuando Jesús, ¿no? Y cuando tú hablas de este libro de Enoc, pues son textos apócrifos que pues la iglesia no tuvo la oportunidad de meterlos allí, y yo creo que si lo hubiese encontrado antes tampoco los iba a meter. Creo que ilustra muchas cosas. De hecho, fíjate tú, a mí me gusta mucho, por ejemplo, el capítulo 1 de Ezequiel. Ahí claramente te está hablando de que ese señor está viendo una nave extraterrestre. Claro. Entonces, yo creo en eso. Yo, de hecho, cuando estaba pequeño soñaba mucho con seres extraterrestres. Un día, tenía como 12 años, me fui al patio de mi casa y me dio por acostarme, 9 de la noche. Y me pongo a mirar las estrellas, me quedo mirándola y conté un total de 13 o 14 objetos. Estamos hablando del año 89 por ahí. Cuando los satélites pues no habían proliferado, como para decir, bueno, pasaron 14 satélites. Eran punticos muy chiquiticos, pero que yo alcanzaba a mirar en el firmamento, ¿no? De noche. Entonces, digamos que eso siempre me ha llamado a mí la atención. De hecho, sigo mucho a Jaime Maussan con sus errores y sus aciertos, con sus momias de Perú, que me parece impactante, me parece contundente eso, aunque el resto de los científicos no crean en eso. Así que estoy muy ligado a estos temas. Entonces,
me encanta hablar con alguien que hable de lo mismo. Bueno, yo tengo más de 25 años hablando de esto. Bueno, 20 años hablando de este tema. De hecho, ¿recuerdas que en Venezuela, para graduarse de bachiller hay que hacer un proyecto científico? ¿Lo recuerdas? Mi proyecto científico fue OVNIs, mito o realidad. Ese fue mi proyecto científico. Y siempre he hablado de este tema. Y eso está conectado con todo el tema de lo que hemos hablado, porque no está obligado bajo ninguna condición. Pero como bien lo decías, hay mucho de fraude y mucho de mentira y de realidad en todo el tema. Tú me hablas de Maussan. Yo fue uno de los principales que lo conocí. Fue uno de mis principales puntos de referencia cuando empecé a investigar todo este tema OVNI. Pero uno de los más avasalladores dentro del tema de las evidencias para mí ha sido Erich von Däniken. Si hablamos de evidencia palpable. Bueno, hay un personaje maravilloso que puedes conseguir en internet. El Sembrador Luz. Un hombre que tuvo un contacto extraterrestre. Y nos habla de toda su evidencia, pero no trajo un platillo volador, ni trajo una piedrita. Es que trajo un conocimiento tremendo y voltea plenamente todo lo que ahora sabemos y conocemos. Es un conocimiento netamente espiritual. Pero también tengo un hermano maravilloso que seguramente lo has visto y lo conoces, es de aquí del Valle, que es Gabriel Mauricio, el Niño Nuevo. Que de hecho el 5 de octubre vamos a tener la conferencia aquí en Cali, en el auditorio, la Centro Comercial Las Pilas. El Centro Comercial Las Pilas, 9 de octubre, perdón. ¿Dónde queda el centro comercial? ¿Tienes por ahí la dirección? Sí, ya te la hago llegar. Eso es Carrera 56, número 11A 33. Ahí hay un centro comercial y hay un auditorio. Ahí tenés el auditorio. El que quiera ir, ¿cómo hace? Bueno, la página de Niño Nuevo. Están en Telegram, en YouTube, en Facebook y en la página personal elniñonuevo.com. Pero yo también estoy en El Rostro de la Verdad, en Telegram y en YouTube. Somos varias personas que hablamos de esto. Gabriel va a hablar del triunfo de Dios, que es exactamente esto de lo que estamos hablando hoy. El hombre que reencuentra su propio ser y deja de ser transgénico. Ese es el punto principal. Hace lo mismo que hizo Miguel y hicieron los arcángeles, y hace lo mismo que hizo Buda antes de ser iluminado, cuando era el príncipe Siddhartha que dejó todo tirado y se reencontró consigo mismo y enfrentó a las tinieblas, que él las llamaba, o que le llaman en la cultura de la India Mara. Lo enfrentó y lo destruyó porque se conectó con su propia luz, el verbo de la creación. Entonces los invito a la conferencia de Gabriel, que va a estar ahora en Cali, y nosotros el día de mañana en el canal de Telegram El Niño Nuevo vamos a tener un programa. Lo hemos tenido todos estos días. Mañana será nuestro tercer programa consecutivo y vamos a hablar de los mayas. Va a estar Gabriel y va a estar José Denis. Vamos a estar los tres en vivo en el canal de Telegram y vamos a estar hablando de los mayas, porque estamos en el tema de la bitácora del astronavego. Estamos hablando de extraterrestres y toda la evidencia que ha existido o que existe en el planeta, que ellos han dejado en ese ir y venir desde el trono, porque hablamos que todo el conocimiento que ha llegado o que existe en el planeta de la luz viene exactamente del trono, ese mismo trono que conecta Enoch, que conecta Daniel y que conecta Juan en el Apocalipsis. Entonces los invito plenamente a todos a que nos vean mañana en nuestro canal de Telegram. Si tú me das el enlace, yo te lo comparto masivamente. Claro que sí, te lo agradezco, Francisco. Muchísimas gracias. Con todo el gusto, además de que voy a estar ahí presente Qué seguramente bueno. viendo. Bienvenido entonces. Porque sí, desde luego, muy interesado en todo esto. Cada quien tiene su historia, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que me hizo cuestionarme muchas cosas en la vida fue una experiencia de pequeño, de haber visto un ser parado frente de mi puerta, un ser que nunca supe cómo describir. Entonces eso siempre hizo que me cuestionara, porque algo que yo veía y otros no veían. Entonces, desde luego, con todo el gusto, súper interesado. Además que toda la comunidad que sigue los temas como estos, ovnis, pues seguramente va a estar muy interesada. Acá hay un señor, a lo mejor tú lo conoces, Luis Alfonso Chávez, es un referente en estos temas. Pues él siempre está invitando a la gente a que vayan. Creo que ellos tienen un sitio en un desierto
no recuerdo cómo se llama, si es el desierto de la Tatacoa, no sé, en algún lado de Colombia ellos se reúnen y han visto y han grabado cosas, ¿no? Yo súper interesado. La gente, esto es mañana, ¿no? Pero el otro evento que va a ser... Es el 9 de octubre. Es el 9 de octubre, que está cerca, ¿no? Sí, Está cerca. ahí A la vuelta de la esquina. a la vuelta de la esquina, ¿es cierto? Sí, señor. El triunfo de Dios se llama la conferencia que va a hacer Gabriel. El triunfo de Dios. O sea, cómo el hombre deja de ser transgénico y recupera su propia identidad plena. El 25 Medellín. El 25 mismo- vamos a estar en Medellín, la misma conferencia. El 25 en Medellín y el 26 en Río Negro. Oh, qué bien. O Es que sea estamos esto haciendo va- una gira. Y también vamos a estar, yo voy a estar en Santa Marta el día que Gabriel va a estar, el sábado. El 9, el sábado 9 de octubre, Gabriel va a estar aquí y yo voy a estar en Santa Marta. Qué bien, ¿no? Buenísimo, súper interesante. ¿No me llevan? ¡Claro! No, genial, genial. ¿Y por qué estás en Palmira? ¿Por qué estás en Cali? ¿Cómo llegaste acá? Bueno. ¿Hay tiempo? No sé cómo están ustedes de tiempo. Más o menos, un poquito para que Porque cerremos. ya, sí. Es que estamos en ese proceso de llamar a la gente a que recupere su propia esencia, se conecte con ese propio verbo que tiene. Bueno, si hablamos de que los hombres han sido llevados a una transgénesis, de negar su origen, de negar, ya lo habíamos visto, la famosa ley esta de la ideología de género que lleva a esa condición de negar su origen, y hay otras cantidad de cosas que están ocurriendo con todo ese proceso, que hay mucho que revisar en internet porque es un tema muy largo, muy amplio. El propósito nuestro es llevar al hombre a que se reconecte con su propio origen de creación, que reconozca que tiene esa luz por dentro. No decirle que la conozca, no, es que la reconozca porque sabe que la tiene. A eso es que lo queremos no llevar, lo que queremos es invitarlo a que se reconecte. Porque no se trata de una religión, no se trata de una secta, una creencia, no. Es que tú lo has hecho solo, Francisco. Sencillamente es unir fuerzas dentro de un solo proceso de acción. Tú me hablabas de los ángeles y yo recordaba plenamente a Miguel y recordaba a sus 7 arcángeles: Saraquiel, Raguel, Remeiel, Gabriel, Uriel, Rafael y Miguel. Son 7, pero cada uno hizo algo muy especial para obtener esa condición. Es una estatura de espíritu, porque los ángeles sí, podemos decir que tienen plumas. ¿Qué dirías tú si ves un hombre bajando de una nave flotando? Pues ese hombre vuela. Esa es la condición. Pero es que estos hombres no tienen esa condición que nos han pintado dentro de nuestra creencia. Tienen es una estatura de espíritu. Y de eso hay muchísimo que tenemos que aprender, porque ellos son igual a nosotros. En algún momento, muchos años más adelante, pues tendremos aquí sentado a un hombre, tendrás aquí en tu programa a un hombre de Júpiter, o a un hombre de la constelación de Acuario, que hable contigo y te va a contar: mira, Francisco, es que nosotros en nuestra constelación tenemos todo el plan de reconstrucción del código genético del hombre. O te vas a conseguir con los hombres de la constelación de Tauro, de las Pléyades, y te van a decir: nosotros tenemos todo el poderío para que el hombre recupere su propia identidad espiritual, su luz plena. Y te vas a conseguir tal vez con los hombres de la constelación. ¿Cuál nos haría falta? La del león, que son puro fuego eterno en el corazón del hombre. Tienen un poderío interior impresionante. Estamos hablando de los 4 seres vivientes que habla Daniel y que también habla el Apocalipsis. Pero hay un ser viviente que dice que es como un águila volando. Bueno, ese ser viviente es el cóndor. Ese ellos lo volaban como el águila, pero es el cóndor que tenemos. Porque el cóndor, y miremos esto para que cerremos dentro del punto de cómo recuperar nuestra esencia, o la importancia que tenemos nosotros dentro de todo este plan. Es que Jesús dijo que la reina del sur se levantaría. Y allí más que Salomón hay en este lugar. Hasta ahora Salomón ha sido un referente de sabiduría, de conocimiento, de ciencia, tal vez. Bueno, yo estudié 2 carreras y media, casi 3 carreras profesionales en Venezuela, y te puedo decir que no me sirve. Porque tal vez las 3 carreras profesionales deberían darme un estatus económico. Bueno, gana más el señor que
hace zapatos artesanales, el barbero, la señora que hace pan en su casa, que un profesional hoy en día. Ah, es que obtengo un conocimiento, eso sí me interesó y eso sí me ha servido plenamente, pero no para obtener dinero porque no sirve. Entonces, la sabiduría de lo que supuestamente nos ha dado Salomón, que es en lo que se ha basado toda la ciencia, no es como tal. Aquí entonces en Sudamérica hay un conocimiento que es diferente. Si tú vas a Estados Unidos, a Europa, de lejos tú dices, ese tipo que viene allá es latino. Así no hable, usted lo sabe. Sí. Es que tenemos algo diferente. nota. Se nota. Eso lo irradiamos así como el sol irradia su luz. Tenemos algo especial. Es que en Sudamérica tenemos un saber impresionante, si hablamos de saber. Pero hablemos entonces de un ser. Tenemos un ser maravilloso. Porque todos los hombres de Latinoamérica, indiscutiblemente, llevamos la luz por dentro. Y tenemos una historia rica en esa condición. Busquemos a nuestros libertadores, a nuestros indígenas, todas nuestras historias aquí están llenas, plenas de esa luz. Entonces tenemos ese símbolo que es el cóndor, que es ese águila o gigante volando, Sí. que dice Apocalipsis, que se empieza a formar y que es ese cuarto ser viviente al que nosotros como humanidad, o este planeta que somos, vamos a sumarnos a esa organización del cóndor. Entonces, esos hombres que están allí, esa sabiduría es plena, porque son hombres que reconocen su propio verbo de existencia y de origen, y se hacen hombres de ese trono de creación al que le sirven todos los hombres de las estrellas. Bueno, Ricardo, ¿cómo es tu apellido? Morales. Morales Pantaleón, me acuerdo más del Pantaleón. Por las visitadoras. Sí, por la película. Mira, no, impactado con todo lo que tú has traído, tu invitación, pues gracias por traerla, gracias por invitar al público que nos está siguiendo a que lo siga y que entienda un poco más, porque realmente la mayoría de los seres humanos estamos dormidos, la mayoría estos temas lo toma de manera jocosa o que simplemente no cree, pero va a llegar el momento, no sé si lo lleguemos a ver nosotros, yo esperaría que sí, porque todo apunta, todas las señales de lo que está sucediendo apunta que es muy pronto. Esa llegada que estamos esperando, que yo desde chiquito la estoy esperando, yo soñaba mucho, yo llegué a soñar con ellos llegando y bajando enfrente de mi casa. Imagínate tú unos sueños de un muchacho de 7 años, yo tenía esos sueños, así que desde esa edad pues estoy esperando que suceda, estoy convencido que va a pasar y el mundo está dando señales, ¿no? Así es. Así que bueno, te doy las gracias inmensas, Ricardo Morales, por haber estado aquí. Entonces muy pendiente con el enlace que lo vamos a poner, cuando tú me lo des, pues lo voy a poner junto con el video para que la gente vea el video y ya sepa cómo enlazarse a tu conferencia de mañana, ¿vale? Sí, señor. Entonces Dios te bendiga y nos vamos con Los Ángeles. Chao, chao. Chao, chao. Palmira TV. Palmira TV presenta